Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría encontrarnos en este momento para alimentarnos de la palabra de Dios. El Señor nos está regalando la primera lectura de San Pablo a Timoteo. Estamos leyendo el día de hoy, capítulo 4, del 1 al 8. Querido hermano, qué importante que es la predicación. Qué importante que es predicar, hermano. Dios a nosotros, con el sacramento del bautismo, nos llama ya a ser sus discípulos. Eso dice Mateo 28, 19. Nos llama a ser sus discípulos. Y por eso, a través del bautismo, pasamos a ser esos discípulos de Cristo, para que la Iglesia nos enseñe todo lo que Jesús ha mandado. El versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. Entonces el hombre está llamado, el cristiano católico, a ser ese discípulo de Cristo, aprender del Maestro. Ese es el discípulo, el que aprende. Discípulo es el alumno. El Maestro es el que enseña. El didáscalos, en griego, didáscalos, es el que enseña, el Maestro. Cuando el discípulo ya se ha preparado, empieza también a compartir lo que ha aprendido, la enseñanza. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a compartir lo que hemos aprendido, no solamente en conocimientos, sino también aquella experiencia de Dios. ¿Qué experiencia usted ha tenido, hermano de Dios? ¿Cuál ha sido el testimonio que usted tiene? ¿Se ha encontrado con Cristo? ¿Dios se ha manifestado en su vida? ¿Y tiene algo que contarnos? Querido hermano, ese algo que contarnos es la predicación. Los apóstoles, ellos predicaban el testimonio de su vida con Cristo. Ellos no andaban con la Biblia. En ese tiempo no existía la Biblia. Ellos no predicaban con Biblia en mano como exigen los protestantes. El protestante exige que se ha de cargar la Biblia. Los apóstoles no predicaban con Biblia. Ellos predicaban su experiencia con Jesucristo. En ese tiempo había un Antiguo Testamento, pero no en forma de libro, sino en forma de rollos. Es decir, tener una Biblia, el Antiguo Testamento de esos tiempos, era un cargamento grande. Y eso, ¿quién lo iba a andar a traer para un lado y otro? No, ¿no es cierto? Entonces, es la experiencia de Dios la que tenemos que contarla y enseñarla. Nosotros tenemos la experiencia de los apóstoles y tenemos conocimiento de Jesucristo a través de la Biblia, que la Iglesia nos ha dicho que es palabra de Dios. Es la Iglesia católica la que nos ha dicho a nosotros que esos libros es palabra de Dios, que ahí está contenida la revelación. Para nosotros tenemos facilidad de acceso a estas escrituras, de ir, leer, aprender, meditar, reflexionar y predicar. San Pablo le dice a Timoteo eso. Le dice: te pido encarecidamente
por el advenimiento que tendrá Cristo, por la venida que hará Jesucristo. Que anuncies la palabra, anunciar la palabra. Dice, insiste a tiempo y a destiempo. Predicar en todo momento, eso significa a tiempo y a destiempo. Es decir, cuando tengas tiempo, predica. Y cuando no tengas tiempo, también predica. Hay muchas formas de predicar, hermanos. Una es con palabra. La otra forma de predicar es con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, cómo yo vivo la fe. Esa es otra forma de predicar, porque es el ejemplo el que tiene más fuerza que las mismas palabras. Es cómo yo vivo. ¿De qué saco yo predicar tan bonito, tan hermoso, si después salgo a la calle a dar mal ejemplo, a crear un escándalo? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Entonces es el ejemplo de vida el que tiene mucha fuerza. Y lo uno con lo otro, pues ayuda a que las demás personas crean en Jesucristo. Eso le dice Pablo a Timoteo. Predica a tiempo y a destiempo. Insiste, convence. Eso le dice, convence. Timoteo, anda y convéncelos. Porque la gente, querido hermano, el mundo no está convencido del amor de Jesucristo. El mundo está convencido de otras cosas. En el mundo hay otras cosas. El mundo está absorbido y convencido por otras cosas. Piensa que la felicidad, piensa que el gozo está en las cosas terrenas, materiales. Eso piensa el mundo, está convencido de que el dinero le soluciona todas las cosas. Eso piensa el mundo, queridos hermanos, que cuando tenga plata seré feliz, cuando salga de las deudas voy a ser feliz, cuando tenga mucho dinero voy a tener paz. Falso, hermano, la paz no la compra el dinero, la felicidad no la compra el dinero, como la salud tampoco la compras con dinero. El descanso, el sueño, usted no lo compra con dinero. Podrás comprar una cama y un colchón elegante, pero no puedes comprar sueño con dinero. El dinero, hermano, no es todo. No, el dinero no nos hace buenas personas. No, si no hay buenos valores, el dinero pervierte al hombre y lo puede volver un avariento, un explotador, un engañador. ¿Cuántos hombres, porque tienen dinero, son tan infieles en su matrimonio? Porque como tienen plata, ofrecen dinero a otras mujeres y conquistan a otras mujeres. Y como hay mujeres que se prestan para estas cosas, entonces por dinero ceden y son infieles en su matrimonio, o hacen que ese hombre sea infiel en su matrimonio. Ese es el dinero, hermanos, porque no hay buenos valores. Pero cuando hay buenos valores, entonces la vida es distinta. La vida es diferente, querido hermano. El dinero no lo es todo. Y el mundo está convencido de que el dinero no es todo. Y a nosotros, ¿qué nos toca? Insistir, dice la palabra. Convéncelos con la palabra de Dios, porque ellos están convencidos de otra cosa. El hombre se le hace que cuando tiene buena salud y está joven, se le hace que con ese vigor, con esas energías, va a estar todo el tiempo. Él piensa que esas fuerzas y esas energías van a ser para siempre, y por eso no cuida su salud. Un joven de 14, 15, 18, 20 años no se enferma, está sano, está con muchas energías, con muchas fuerzas. Se le hace que eso va a ser eterno y no cuida su juventud ni cuida su salud. Se emborracha, destruyó su juventud, destruye su sexualidad, la vive desordenadamente, está acabando su juventud. No come a las horas, no se alimenta bien, anda sin comer, se le hace que así va a estar siempre. No duerme bien, se malanocha en sus diversiones, en sus vicios o en sus entretenimientos o en cosas. Se trasnocha, no duerme, y como está joven no siente nada, no siente, y se le hace que así va a vivir todo el tiempo, y está convencido de eso, de que esa juventud, de que esas energías van a ser para siempre. Él está convencido de eso. Por eso el papá, cuando le aconseja al hijo que cambie, esos hijos se ponen rebeldes, se ponen bravos. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de que así van a estar fuertes y enérgicos toda la vida. Falso, hermano. Por eso Pablo le dice a Timoteo: anda, convéncelos de que
Jesucristo es todo, Él es todo en nuestra vida. Hay que ir a convencerlos, hermano. Pero si no damos testimonio de vida, ¿cómo convencemos? ¿Cómo se convence si no hay testimonio de vida? No convencemos a nadie, ni nosotros mismos nos convencemos. Es necesario, hermano, creer de verdad y vivir conforme a lo que nosotros creemos. Así hay que vivir, conforme a lo que usted cree, hermano. Así hay que vivir. ¿Usted cree que Jesucristo lo llama a la conversión? Sí. ¿Usted cree que Jesucristo lo llama a la santidad? Sí. Viva así, hermano. Viva como un convertido, viva como un santo. Pero ahí viene la dificultad, ¿no es cierto? Continúa diciendo: reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Aquí está la clave. Reprende, exhorta con toda paciencia y sabiduría. Aquí es lo que falta, la paciencia. A veces los papás reprenden sin paciencia. A veces se llama la atención a otra persona para corregir sin paciencia. Y ahí no está bien, hermano. La palabra de Dios nos dice que lo hagamos con paciencia y sabiduría. Queridos hermanos, esa sabiduría solamente la da el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo continuamente con nosotros, siempre. Que el Espíritu Santo lo tengamos nosotros, pero el Espíritu Santo no puede estar donde hay pecado, donde no hay deseos de conversión. Ahí no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en un corazón arrepentido, en un corazón que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué pasará si es que no predicamos? Si es que no damos testimonio, ¿sabe qué pasará? Aquí mismo dice San Pablo a Timoteo: porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Vendrá un tiempo, hermano, en que el ser humano no va a soportar la doctrina sana, no va a soportar la sana doctrina y se va a pervertir. Entonces necesitamos evangelizar, enseñar la verdadera doctrina, porque vendrán otras doctrinas a confundirnos y arrastrarnos tras el engaño y el error. Necesitamos, hermano, predicar. ¿Usted sabe si sus hijos van a tomar un buen camino? Desearía que sí, ¿no es cierto? Pero ¿sabe si sus hijos cuando crezcan, sean jóvenes, van a ser católicos todo el tiempo o se van a dejar engañar por alguna doctrina anticristiana? Usted no sabe, pero para estar seguro usted tiene que enseñar, hermano. Tiene que enseñar de verdad, porque o si no, vienen otras doctrinas. En este tiempo ha aparecido en ciertos grupos llamados cristianos protestantes la predicación del evangelio de la prosperidad. Y eso a quien no le gusta, pues, escuchar ese evangelio de la prosperidad. Así dice, ya estaba profetizado por San Pablo. Dice: serán arrastrados por sus propias pasiones. Hay sectas donde se acepta que el hombre puede tener varias mujeres. Se acepta que el divorcio. ¿Y quién no quiere que le acepten el divorcio cuando ya no se comprende, ¿no es cierto? La Iglesia Católica no acepta ese divorcio, entonces acá sí me aceptan que yo me divorcie, que me case con otra mujer. Es más, que no es pecado si consigo otra, no, porque los reyes del Antiguo Testamento, como David, Salomón, tenían varias mujeres. Entonces me justifico en eso, porque esas sectas respaldan eso. Entonces serán arrastrados por esas doctrinas equivocadas. Aquí estaba escrito: arrastrados por sus propias pasiones desordenadas. Hay iglesias protestantes donde ya se acepta, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Ya se casan, 2 hombres se casan, 2 mujeres se casan. Falsas doctrinas, pero tiene un título afuera que dice iglesia tal, donde se acepta estas cosas, hermano. Entonces esas son lo que San Pablo ya decía. ¿Por qué? Porque no se evangelizó a esa gente a tiempo. No se les habló de la recta doctrina, del conocimiento de Jesucristo, hermano. ¿Y sabe qué más dice? Se rodearán de maestros que les halaguen el oído. Ay, qué lindo que es esto. Usted no ha escuchado a la gente que dice: no, es que yo sí le paro bola al pastor porque habla bonito. Le halaga el oído. Así dice aquí, que ya estaba eso escrito, que le iban a halagar bonito el oído. Y por eso cuando la gente que ha tenido experiencias de entrar a una secta, ahí lo halagan bonito, lo reciben con abrazos,
qué amabilidad, hasta que da el diezmo. Ya cuando usted no quiere dar el diezmo, allá no lo conocen. Y ahí le predican el evangelio de la prosperidad. Es decir, mientras más plata des, mientras más diezmo des, vas a recibir más dinero. ¿Ya? Entonces, usted quiere tener plata, dé el diezmo, déle el diezmo al pastor, y un buen diezmo, y va a tener más plata. Y así le viven halagando el oído a la persona. ¿Sí? Le sacan el libro de Malaquías, capítulo 3, parece que es versículo 7. Y ahí le sacan Malaquías, donde dice que le está robando a Dios. ¿Y en qué? En el diezmo le está robando. No está dando el diezmo, le está robando a Dios. Y así lo engañan con la misma escritura. Así dice la Biblia, que vendrán maestros que te halaguen el oído. Entonces, ¿a quién no le gusta? ¿Quién no va a querer tener dinero? Da el diezmo y Dios te va a mandar un viaje de plata. Falso, hermano, eso es falso. No es verdad. No es verdad, porque la gente vive más pobre todavía. Sí, más pobre. Leía un meme que decía que cuando la gente en estos grupos evangélicos protestantes decía que cuando la gente quiere dinero, el pastor le dice, da el diezmo. Y cuando el pastor quiere plata, les pide a ellos, ¿no? Cuando la gente quiere dinero, le dice, da el diezmo para que Dios te ayude. Pídele a Dios que te ayude, pero da el diezmo. Y cuando el pastor quiere dinero, le pide a la gente, él no le pide a Dios. Entonces, querido hermano, esas son las doctrinas que vienen a halagarle el oído a la gente, a decirle que da y vas a tener más. No, hermano, el evangelio de Jesucristo no viene a ofrecernos dinero. No viene a ofrecernos riquezas. Claro que Dios nos bendice, esas son añadiduras. Dios nos da el trabajito, nos da económicamente el dinero que necesitamos para los gastos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, busque el reino de Dios y el resto viene por añadidura. El resto viene añadido, hermanos. Es decir, ahí vienen las cosas materiales, pero busca el reino de Dios. De esa manera es lo que Dios nos bendice cuando buscamos su reino. Pero Dios, Él no ha venido a ofrecernos, hermano, a nosotros grandezas materiales. No, que si usted lo tiene, bendiga al Señor, hermano. Dele gracias a Dios, bendígale a Él y sea pues una persona de corazón bueno y generoso. Pues eso, hay gente que necesita, hermano. Entonces usted puede ser bueno y generoso con lo que Dios le ha dado. Pero si usted no lo tiene, querido hermano, y usted tiene las justas para vivir, esté tranquilo. Eso es lo que Dios te ha querido dar, y por eso bendícele al Señor. Bendícele al Señor, hermano, porque el que tiene a Dios tiene todo. El que tiene a Dios, para él es suficiente vivir con pocas cosas, con poquitas cosas, porque lo que le hacía falta y le hace falta al hombre es Dios, no otras cosas, hermano. ¿Cuánta gente tiene tantísimo dinero, hermano? ¿De qué le sirve tanto dinero? ¿De qué le va a servir cuando le llegue ya la agonía? ¿Le va a alargar la vida? No, no le alarga la vida, se va a morir. Y ahí quedó ese dinero que tranquilamente pudo hacer muchas obras de caridad cuando estuvo en vida, para su salvación. Tranquilamente pudo ayudar a mucha gente que necesitaba para su salvación, pero no lo hizo. ¿De qué le sirvió? Para su condenación, querido hermano. Y mire, por eso el evangelio de hoy lo que dice, que Jesús estaba en el templo de Jerusalén, sentado al frente donde ponían las limosnas. Estaban que ponían, en la alcancía ponían limosna a la gente. Ya esto había desde el Antiguo Testamento mismo. Entonces dice, en una ocasión Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo, mirando cómo la gente echaba allí su dinero. Venía gente que ponía bastante. Había gente que tenía mucho dinero, daba bastante plata. De pronto vino, querido hermano, una viuda, una mujer, una viuda, que echó 2 moneditas, $2, digamos así, $2, ese era todo lo que tenía. Puso $2. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, miren, esa mujer ha puesto más que los que tienen harto dinero. Querido hermano, las matemáticas de Dios son diferentes. Había uno que puso unos $1,000, $5,000, $10,000. Y ella puso 2. Y Jesús dijo que la que puso $2 era más que 10,000. En la matemática de Dios es así. ¿Por qué? En las nuestras es diferente. Porque Dios, querido hermano, no ve las cosas como ve los ojos del mundo. Dios ve el corazón.
del ser humano. Dios ve tu corazón. Dios vio en esa mujer que ella dio todo lo que tenía. Ya no tenía más. Ella dio todo. ¿Y cuál era ese todo? $2. En cambio el otro dio una cantidad, pero no fue todo. No fue todo. Dice aquí: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Es decir, Dios, más que ver lo que das, ve lo que te queda. ¿Sí? Dios, más que ver cómo Dios califica, el que ha dado más, califica mirando lo que te queda. Así califica Dios. Dios mira lo que te queda. Si no te queda nada, dice: este dio más. Si te queda, dice: no, hay otro que dio más, el que lo dio todo. Queridos hermanos, eso es el desprendimiento, ese es el testimonio. Eso es testimonio. Esa pobre viuda, si tenía algún hijo con ella, le estaba dando un ejemplo a ese hijo de desprendimiento, de saber que su vida solo depende de Dios. Y como lo doy por Dios, ella confiaba en que Dios nunca le iba a faltar. O ella estaba tan segura de que Dios nunca le iba a faltar, porque Dios estaba con ella. Ese es fiarse de Dios. Eso es abandonarse plenamente en los ojos de Dios, hermano. Abandonarse plenamente en los ojos de Dios. En las obras de misericordia que hace la iglesia, obra social de Cáritas que hacemos, a veces pasa eso, hermano. A veces sucede esas cosas en que se lleva ciertas obras y parece que ya no hay. Pero Dios, hermano, saca adelante esas obras. ¿De dónde? Dios es providente. Dios es bueno. Dios nunca falta, queridos hermanos. Por eso es nuestra confianza en Él. ¿Cuánto confías en Dios? ¿Cuánto es tu confianza en Dios, hermano? ¿Qué testimonio estás dando? Para que luego lo prediques, para que luego lo enseñes, para que tus hijos crezcan con una fe sólida, que no venga ni el protestantismo a sacudirlos, que no venga ni el ateísmo a sacudirlos, que no venga ni el indiferentismo a sacudirlos, sino que ellos se mantengan firmes en la fe que aprendieron de sus papás, en la fe que aprendieron en su iglesia. Querido hermano, bendícele al Señor. Dale gracias a Dios por este día de vida. Dale gracias a Dios porque hoy nos ha dado la vida y nos tiene aquí Él para alabarle y bendecirle. Bendícele al Señor. Confía en Él, hermano. Aunque hayas pasado momentos difíciles. Esta viuda, ¿qué crees que no pasaba momentos difíciles? Viuda primeramente, a lo mejor con familia, pobre encima de eso. ¿Tú crees que no vivía momentos duros? Pero ella confía en el Señor y no desmaya en su fe. Sigue adelante. Querido hermano, en los momentos duros, confía en el Señor. En los momentos alegres, dale gracias al Señor por la fe y por la vida y por las bendiciones que cada día nos regala. Esta es una bendición. Vamos a orar, queridos hermanos, pidiéndole al Señor por nuestras necesidades.